Suscríbete a Pasión Informativa. Oh, no, por favor, Hutch. Hutch, ven aquí, no. ¡Ah, Hutch! Ah. Muy buenos días, amigos de Pasión Informativa, Canal 8 de Río Negro, Canal 9 de Neuquén. Hoy estamos en una nueva entrevista. En esta ocasión estamos con Ariel Sister. Es actor, hace doblaje. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿A qué micrófono le hablo? Sí. ¿Hablo a este? Hablo. Está bien. Bien, muy bien. Hola a todos. ¿Cómo están, amigos, amigas? Sí, hago un poquito de todo. Antes que nada, siempre digo soy actor, que eso me define y me definió siempre. Hago doblaje, teatro, hice radio, hago imitaciones, escribo cuando tengo tiempo. Hay un par de obras ahí escritas por mí que he realizado. Soy profesor de dibujo y pintura, pero no ejerzo, pero me encanta dibujar también. Antes lo hacía mucho en mis ratos libres y ahora ratos libres ya casi no tengo. Y lo poquito que me queda, obviamente lo tengo que repartir en familia y en sociales, así que tengo poquito tiempo para lo que es recreativo. Sí. Y este es el lugar donde grabás, donde este es tu estudio donde grabás, ¿no? Exactamente, este es mi humilde casita donde creo esos diversos monstruitos que después la gente escucha y disfruta en sus casas. Sobre todo a partir de la pandemia se empezó a utilizar mucho más el estudio en lo que es las autograbaciones, es decir, las agencias, las productoras nos envían el video con una planilla en donde nos dicen qué personaje tenemos que interpretar, el guión de lo que tenemos que interpretar, y nosotros nos autograbamos, es decir, nos editamos mientras estamos actuando, hacemos todo a la vez. Por eso ahí adentro de la cabina tengo un teclado y un mouse y un monitor que es la réplica de uno de los monitores que está acá. Y entonces mientras voy grabando, voy editándome a mí mismo. Sí. Y uno de los primeros trabajos que habías hecho en doblaje fue Las aventuras de Pan Triste. Las alegrías de Pan Las Triste. alegrías de Sí, Pan Triste. ese fue mi primera participación, que en ese caso es un proyecto de voz original con el gran Manuel García Ferré, que realmente era como el Disney argentino, y tuve el placer, el honor de conocerlo, y realmente fueron muchos sentimientos que pasé a la vez en ese momento. En primer lugar, porque cabe contar que cuando yo estaba, antes de ingresar a lo de Manuel García Ferré, que entré por un casting, Sí. en ese momento yo me encontraba trabajando vendiendo saumerios en la calle, repartiendo saumerios con una mochilita, porque no tenía ningún trabajo fijo, que en realidad era un poco una decisión propia que terminé tomando, un arreglo que hice con mi viejo en ese momento, porque yo en todos los trabajos que ingresaba no duraba mucho tiempo, más allá de que a mí siempre me gustó actuar y me era muy difícil trabajar de otra cosa, no duraba mucho tiempo porque en cuanto me salía un casting, yo iba, me presentaba en el casting a ver qué pasaba. Y lo que ocurría era que de repente en los trabajos, había trabajos que no me tenían paciencia y me decían, si vos vas a ese casting, no volvés a entrar acá al trabajo. Y yo agarraba y le dejaba la tarjetita y le decía, bueno, no vuelvo a entrar. Y me iba. Entonces, mi viejo me dijo, mirá, tenés que laburar, tenés que hacer algo. Y le digo, bueno, ¿puedo hacer algo que lo pueda hacer por mi cuenta? Y ese fue un arreglo que llegamos, entonces yo empecé a trabajar vendiendo saumerios, y cuando me salió un casting, como no tenía un jefe que me decía que no podía volver a trabajar, Podías después claro, seguir exactamente, trabajando. manejaba mis tiempos y iba y lo hacía. Entonces hacía las dos cosas, trabajaba y a su vez me presentaba a los castings. En uno de esos castings fui a lo de Manuel García Ferré, me presenté con la caradurez o la inexperiencia de hago voces, eso fue lo que dije. Entonces tuve la fortuna también de que me dijeran qué tipo de voces haces.
Y yo le digo, mirá, depende de la cara del personaje, la fisonomía, cómo se ve el personaje, cómo está dibujado. Y me dijeron, bueno, espera un segundo que te vamos a llamar a unos dibujantes. Bajaron 3 dibujantes de Manuel con bocetos. Bocetos son los dibujos previos a lo que es una animación final, que en ese momento eran de papel. Y me mostraron las caritas y yo le fui viendo las caritas a cada uno y le fui poniendo una voz a cada uno. Entonces, Francisco, que era la mano derecha de Manuel y era el operador estrella de ahí, era el que grababa a todos los actores, me dijo, ¿te animás a hacer lo mismo, pero adentro de la cabina de grabación? Una cabina enorme que había. Y yo le dije, sí. Entré. Bueno, los nervios ya eran otros. Uno estaba ante una posibilidad muy fuerte, además ante alguien que yo admiraba mucho porque veía los dibujitos de Manuel en la tele, todo lo que era Hijitus, todos esos. Es más, siempre jugábamos en la familia a imitar a los personajes de Pucho, de Neurus. Recuerdo que con mi tío jugábamos mucho con él a hacer, que profesor, usted es pluscuamperfecto. ¡Cállate, retonto! Entonces, cuando llegué ahí me puse a hacer todas mis monigoteadas en base a lo que veía del dibujito. Y en un momento me dijeron, bueno, agarra el libreto que tenés ahí y buscá un personaje que está rotulado como anciano, no tenía ni nombre. Y yo hice un viejito y después de ese viejito me hicieron hacer otro y después otro y otro. O sea, me pasearon como por 7, 8 voces de viejitos diferentes, hasta que en un momento a mí se me ocurrió hacer en la frase, que me la acuerdo de memoria, porque imagínate que fue la primera frase que hice en toda mi vida en lo que era el trabajo de voces. Y era, podemos romper el equilibrio ecológico. Hice una cosa así, con la boca, y eso le llamó la atención, y dijo, a ver, espera un segundito, hacé de vuelta eso. Y lo hice de vuelta, me dice, espera que voy a llamar a Manuel. Lo llamó a Manuel, bajó el señor García Ferré, me saludó con muchísimo respeto, o sea, esa gente como con ese respeto de antes, de maestros, realmente de maestros. Cerró los ojitos. Francisco me dice, hacé lo mismo, Ariel. Yo hice lo mismo y Manuel abrió los ojos y dijo, esa es la voz que quiero para la película. Muchas gracias, señor Ariel, un gusto. Y se fue. Y a mí ahí ya me temblaba todo internamente y externamente, no lo podía creer, al punto tal de que cuando yo después tuve que volver a ir a hacer más grabaciones del personaje, le decía cada vez que lo veía a Francisco, pero voy a salir en el cine, pero esta voz es para la película, pero ya quedé en el casting, como que no me entraba en la cabeza. Fue como un sueño muy grande para mí. Eso fue lo primero que hice. Y ahí conocí a 2 actores, José Luis Perticarini y Horacio Yerbé, más conocido como Queco en el ambiente. Grandes amigos, además, con los que después compartimos no solo laburo, sino hermosos viajes a la Aurora, ahí en Uruguay, a Salto, en el medio del campo. Y yo a ellos les pregunté qué hacían además de ir a hacer en la semana, qué cosas hacían además de actuar en la película de Ferré. Porque ese proceso de la película de Ferré, vos grababas un pedacito y capaz tenías que ir en un mes de nuevo. Porque era una película para cine donde los animadores tenían que animar lo que vos hacías. Entonces tardaba el proceso. Hay una gran diferencia con lo que es el doblaje. En el doblaje todo es como para antes de ayer. Todo es urgente, todo es rápido. No tenés casi tiempo de ensayo. Y estos procesos eran más largos. Y me dijeron, nosotros hacemos doblaje. Y yo, mirá qué poco informado que estaba en ese momento, que le digo, acá en Argentina, me dice, sí. Entonces, dice, ¿por qué no vas a un curso que hay los días sábados en el estudio? Y fui, empecé a ir y al poquito tiempo de empezar a ir al curso, una cosa así como 1 mes y medio, 2, empecé a hacer, hice una vez una voz de un personaje en una clase y el director me dijo, ¿te animás a grabarlo? Esto mismo que hiciste. Y le digo, ¿cómo a grabarlo? Me dice, sí, va a ser tu primer bolo. Le digo, sí, buenísimo, le dije yo.
que, oh casualidad, era otro viejito, pero en este caso de carne y hueso, era un actor que protestaba porque era un director que estaba haciendo una obra de teatro y se quejaba porque habían puesto, no me acuerdo si eran cantantes y él necesitaba actores o al revés. Creo que era así, creo que necesitaba actores y le habían puesto cantantes en los papeles. Y él decía, estos son cantantes, yo necesito actores, gente que actúe. Y se ponía como loco. Y eso fue lo primero que hice. Es una película que no recuerdo el nombre, mirá qué loco, pero que para las nuevas generaciones, en ese momento, no es como ahora que todo lo que sale en la tele o todo lo que vos hacés para proyectos audiovisuales, capaz que a las 2 horas lo tenés en YouTube. Antes, en esa época, vos tenías que ver, les hablo del año 2000, si tenías cable en tu casa, tenías que estar con la revistita del cable viendo a ver en qué momento pasaban esa película. Y hasta que un día de tanto buscarla la encontré, así que imaginen la paciencia, ¿no? Y dije, esta es la película que hice yo, y la puse y la grabé con la videocasetera. Y lo tengo de recuerdo, quién sabe ahora dónde, en qué casete estará, pero en algún lugar está. Hace mucho que no agarro un VHS y lo meto en una videocasetera. ¿Y cómo fue en las alegrías de Pan Triste actuar con Pelusa Suero? Bueno, en realidad, durante las grabaciones, creo que si nos cruzamos, nos habremos cruzado 1 o 2 veces, porque nosotros grabábamos nuestros personajes y Pelusa grababa el suyo, claro, por separado. Y Néstor D'Alessandro, que era la voz de Cachabacha, por ejemplo, la voz de Hijitus, grababan ellos por separado y después juntaban todas las voces. Y en alguna que otra grabación nos cruzamos, pero casi en ninguna. Nosotros éramos como del equipo de los leñadores, porque los personajes que hacíamos eran leñadores. Después hacíamos los parapanes de Neurus, los lacayos de Neurus. Y me acuerdo que de hecho cuando llegábamos, Francisco decía, llegaron los leñadores, decía, como si fuéramos leñadores de verdad. Y otro de los trabajos que hiciste fue Dave el Bárbaro, y ahí Sí. El narrador era Ricardo Lani, una gran persona. Primero lo recuerdo como persona. Al Tano lo recuerdo como persona, que era como le decíamos entre nosotros, el Tano Lani. Además, casi siempre, cada tanto sale de ejemplo en mis clases de doblaje, porque yo les hablo mucho, lo pongo mucho de ejemplo al Tano como esos narradores que cuentan una historia y que te meten en eso que están contando, que tienen un decir muy particular, que es muy agradable escucharlos. Eso lo tienen muy pocos. Hay muchos narradores, pero quizás a título informativo. Sí. Pero un narrador que te mete en la historia, que vos con solo la voz te imaginás cómo son esos peces que nadan abajo del agua y toda la historia que te cuenta, realmente hay muy pocos. Una voz increíble y además un compañero muy divertido, porque lo que tenía el Tano es que cuando vos lo conocías, un hombre todo canoso, como yo lo conocí, ¿no? Todo canoso, de bigotes. Imagínense una especie de Jaimito el Cartero del Chavo. Y te daba como una imagen muy serio, ¿no? Además por la voz que tenía. Y cuando lo empezabas a conocer y entrabas en confianza, era casi un chico. O sea, se comportaba de una manera muy divertida, siempre hacía bromas y siempre era un placer trabajar con él, porque no solo aprendías de su dirección y de sus observaciones y su guía, sino que te divertías mucho grabando con él. Sí. Y recién comentaste eso de que era un gran narrador, y otro narrador muy bueno, a mi entender, es Sergio Lonardi. También, sí. Sí, claro, son compañeros todos míos de muchos años.
Sergio también es un tipo muy, muy compinche. Hemos pasado algunas guitarreadas juntos, porque además canta muy bien. Sí, sí. Y ahora... Esas veladas que se extrañan muchísimo. La verdad que la pandemia como que vino a cambiar todo. Además, otra cosa que ocurría también en la época del Tano Lani era de que nosotros grabábamos juntos los actores de doblaje. Eso cambió muchísimo. Ahora, bueno, antes de la pandemia ya se grababa como de a uno. Es decir, uno iba a un estudio de grabación a grabar y tenías el monitor, el guión en papel, el atril, el micrófono, los auriculares donde vos escuchás el idioma original más tu voz. Y tenías del otro lado de la pecera viene a ser la cabina donde se graba, tenías al director y al operador. Bueno, todo eso después fue modificándose, los directores casi pasaron a resumirse en el rol del operador técnico. Antes había un director artístico y un operador técnico. Con el paso del tiempo, lamentablemente, ese rol se fue corriendo y la misma persona que te graba te dirige. En algunos casos hay gente más preparada, otra gente que está aprendiendo, y se extraña mucho ese rol del director. Hay compañías que lo siguen teniendo, por ejemplo Disney. Y después lo que tenía en esa época es que uno se conocía, eso es a lo que quería llegar a decir. Uno se conocía con sus compañeros, entablabas una amistad, había una cosa de estar en los pasillos esperando a que venga la otra escena para grabar y demás. Ahora todo eso cambió y sobre todo más después de la pandemia, que estamos grabando de nuestras casas. Cambió muchísimo eso. Entonces hay cosas que se enfriaron más, se hicieron como más, menos sociables. Sí. Y actualmente en Instagram subiste eso de detrás de Udrogo. Ah, sí, las últimas publicaciones. Sí, tengo que reconocer que tendría que dedicarle más tiempo a las redes, pero la verdad que, como conté al principio, tengo muy poco tiempo y todo lo que hago lo hago de manera autodidacta y artesanal. Es decir, o sea, todo lo grabo, lo edito y lo publico. A veces no sé bien de qué manera publicarlo. Eso también lleva bastante tiempo. De hecho, las redes creo que tienen ese nombre paradójicamente porque son redes, te atrapan. Y si vos empezás a tener que laburar para las redes, es como que tenés que tener una vida aparte porque no te alcanzan las horas para hacer eso. Sí, subí Detrás de Udrogoth, que es una idea que tuve hace mucho tiempo. De hecho, me encantaría en algún momento hacer algo con más capítulos, pero también esto de tener que ir recolectando información y reuniendo a los demás actores del equipo de manera personal y particular era muy difícil, es mucho más difícil. Pero la idea es mostrar un poco de quiénes hacíamos las voces del programa Dave el Bárbaro. El proyecto de Dave el Bárbaro es un proyecto que para mí marcó un antes y un después en lo que es el doblaje de Argentina, porque cuando vino Disney a la Argentina, nosotros estábamos acostumbrados a un tipo de doblaje en donde nos tomábamos de pronto ciertas licencias de decir una palabra de determinada manera, y cuando vino Disney nos dijeron, no, pero ustedes están pronunciando mal esta palabra. Entonces decíamos, ¿por qué? Porque no es genial con ñ, es genial con NI. Después no es monstruo con U, es monstruo. De hecho, recuerdo que en un capítulo de Dave el Bárbaro esa palabra la tuvimos que pronunciar mucho, y cuando grabamos el capítulo después vinieron como 14 retomas con la misma palabra. Una retoma es cuando hay algo que corregir en ese doblaje que se hizo, y entonces desde el área técnica o desde la mezcla te envían esas correcciones para que vos las hagas. Miren qué importante que es esa palabra y
y qué marcada que me quedó, que yo la tengo acá anotada en esta especie de fórmula química de Breaking Bad que tengo ahí, que en realidad son indicaciones que tengo para las clases, ¿no? Y la palabra monstruo, ¿sí?, está marcada. Que no hay que decirla monstruo, no lleva una U acá, sino que se dice correctamente de este modo, ¿sí? No es monstruo, es monstruo. Y bueno, ahí tengo un montón de ejemplos. Sí, creo que la palabra genial también estaba por ahí, pero es como encontrar una aguja en un pajar ahí adentro. Y las clases, ¿ahora Sí. las estás dando presenciales o...? Tengo todas las metodologías para todos los gustos. Estoy Ahora trabajando, sí, de manera presencial, de manera grupal e individual y de manera virtual. Sí. Virtual sobre todo para cualquier persona que esté o en otra parte del país o en otros países. Yo doy clases para gente de Perú, de Colombia, de Venezuela. Así que todos los que quieran pueden mandarme un inbox por Instagram, contactarme, @arisister, de paso lo paso, y se contactan conmigo. No hay límite para esto. Estés donde estés, situado en el país, o en otros países, se pueden contactar. Y hace poco Carmen Barbieri en la Sí. tele recomendó tus clases. Sí, Carmen me nombró en el programa de Guido Casca, porque justo fue un niño que quería aprender doblaje. De hecho, me hubiese encantado poderme poner en contacto con él. No sé si Carmen tendrá acceso a esa información, pero capaz que puede averiguar en la producción, porque me gustaría cumplirle su sueño de que pueda estudiar. Y sí, me nombró, me dijo que yo trabajé en la película de Pan Triste. Y con Carmen Barbieri laburaste. Con Carmen trabajé en algunas cositas, hice algunas cositas en un programa de tele que tuvo ella que se llamaba El Diario de Carmen. Hice unas voces para las revistas de ella, no recuerdo si era para Vedetísima o Fantástica, una de estas, donde hice un presentador y después también hice un narrador que era de un sketch en donde ella hacía de Cleopatra o algo por el estilo y era el narrador de la historia. Sí. Carmen la conozco de hace muchos años. Sí. Y actualmente estás ensayando para una obra en Boedo, ¿no? Actualmente sí, estamos ensayando para una obra de teatro que es para estas vacaciones de invierno, que se llama Extrañas Mascotas. Es un grupo de vecinos que irrumpe de manera bastante invasiva en la veterinaria de la doctora Poppy, porque ven que hay una extraña criatura que cae dentro del consultorio. Entonces ellos muy metiches, muy chismosos, entran con la excusa de que vienen a traer a su mascota porque le pasa algo, pero en realidad a lo que vienen prácticamente es a querer atrapar a la criatura. Sobre todo mi personaje, que es un viejito bastante con carácter bastante mal llevado, por decirlo de alguna manera, o con de pocas pulgas, hablando de veterinaria, de pocas pulgas, que viene con su mascota, que es un dinosapo, una cruza entre dinosaurio y sapo. Todas las mascotas son muy extrañas, las que ingresan ahí. Esto se estrena el 21 de julio en el Teatro Boedo 21, Boedo al 800, no me pidan la dirección exacta porque no me la acuerdo. Y en vacaciones estamos jueves, viernes, sábado y domingo, las 2 semanas, y después seguimos los domingos. Una obra para toda la familia, muy divertida, con guiños también para retros, digamos, para gente para la parte de los papis de la familia o de los abuelos de la familia. O sea que es una obra que puede ir tanto los nietos como los sobrinos, como los hijos, como los padres, como los abuelos. Es una obra muy divertida. De hecho, me divierte a mí mucho hacerla como
como actor. Es muy dinámica, tiene canciones, humor. ¿Y qué se puede contar sobre la noticia que pasó esta semana, lo del paro? Bueno, el paro que se realizó, nosotros estamos trabajando, o sea, hay algunas empresas o unos estudios de doblaje que pasan a través de la Asociación Argentina de Actores, lo que sería el pago, y lo que estamos tratando de hacer, en primer lugar, bueno, que todos los estudios puedan unificarse en ese convenio, respeten ese convenio, y por lo que más estamos, digamos, lo que más estamos reclamando son los salarios, que son salarios, para decirlo de alguna manera, tristísimos, en donde estamos trabajando por muy poco dinero y haciendo un trabajo muy difícil y muy especial, que no todo el mundo puede hacer, que lleva una capacitación, que lleva un trabajo para lograrlo, que lleva a estudiar, que lleva una formación, y estamos cobrando muy mal, y siendo que además laburamos para productos como Netflix, como HBO, como Disney, como Fox y demás. Fox ya no está más, Star. Y bueno, y en realidad ahora se llegó a una conciliación obligatoria y dentro de 10 días recién va a haber otra nueva reunión. Veremos qué pasa. Ojalá que se puedan poner de acuerdo y que esto prospere, porque por estos salarios es muy difícil seguir trabajando. Un ejemplo de pronto que te puedo poner es que un protagónico de una película, si tenés que autograbarte, te puede llevar 5 horas hacerlo. Y por lo que se cobra es realmente que no tiene sentido. Entonces es muy loco que convenga hacer 4 o 5 participaciones mínimas, un bolo mínimo, en 4 programas distintos, es decir, un hola qué tal, un hola cómo te va, en 4 programas distintos. Eso te suma más dinero que si haces un protagónico que te lleva 5 horas. Entonces hay algo que no está funcionando. ¿Y cuáles fueron los trabajos más recientes que realizaste, en los que te escuchaste? ¿Decentes? Más recientes. Ah, recientes. Los Decentes que te escuché. son todos. Algunos pueden ser que sean, que digas, uy, no, esto no lo quiero ver. Pasan esas cosas también. Recientes, estoy trabajando en la nueva temporada de Big Mouth, un dibujo animado que es mayormente para adultos, en donde hago al entrenador Steve, que de hecho fue una voz que en los primeros episodios donde retomé las grabaciones, me costó hacer porque venía del COVID. Y yo había tenido COVID o sea, me habían dado el alta, no sé, hacía un día. De hecho, a los 3-4 días de tener como los síntomas más fuertes, de haber pasado los síntomas más fuertes, ya estaba trabajando porque la voz se me había acomodado y estaba bien. Estuve 4 días como con una voz tipo androide, que no era la mía, que fue muy molesto o sea, no podía trabajar. Y después, cuando empecé a recuperar la voz, un poco entre la demanda de trabajo que tenía acumulada y un poco mi neurosis que me caracteriza de ya estoy bien, tengo que trabajar. Es como, no sé si es una virtud o un defecto que tengo, que es como que enseguida agarro otra vez viaje con el laburo y en realidad capaz tendría que haber reposado un poco más. Y venía bien trabajando con las voces naturales y me tocó hacer esto con la voz du, canción para soñar. ¿Qué está pasando? Soy el entrenador Steve y me picaba la garganta. ¡Wow! Ahora la puedo hacer bien, pero en ese momento me picaba la garganta. Después, también de lo reciente, de lo último que hice para Disney, trabajé hice a Josh Peck, la voz del actor Josh Peck, en la serie Hooch, del perro,
de Turner y Hooch, que es como una secuela de la película de Tom Hanks, Socios y Sabuesos, la del perrito. Él viene a ser el hijo, en este caso el personaje es el hijo del personaje de Tom Hanks. Y eso también fue muy divertido hacerlo. Después al mismo actor lo doblé también en otra serie, How I Met Your Father, que también es como una especie de secuela de How I Met Your Mother. O sea, es como una segunda parte de esa serie, de esa sitcom. Después estuve trabajando la semana pasada en una película, en una de las tantas películas de los Bunnyverse, que se hicieron como 3 temporadas de series y se hicieron como 8 películas. Es un dibujito animado que es de origen chino, en donde hay un cazador que está con unos osos y al principio los perseguía y después se terminó haciendo amigo de los osos. Era como Tom y Jerry, que iban mutando las historias. Y esa película es para cine, por ejemplo. Ahí Agua Vic, el personaje Logger Vic. Después estuve haciendo, todos los días estoy trabajando con doblaje, así que imaginen que la cantidad de cosas que se hacen es enorme. A veces uno hasta se olvida de lo que hizo. Viene alguien y te dice, te escuché en tal cosa y me cuesta acordarme. Porque fue mucho material. Y después también estuve trabajando en audiolibros para Chile. Estuve trabajando, ahora la semana que viene tengo un videojuego, otro videojuego, que no sé cuál es porque me entero cuando voy. Igual mucho no se puede spoilear de eso, no se puede decir nada porque hay confidencialidad. Después, ¿qué más? No recuerdo ahora, pero es tanto material que me voy olvidando. Y voces originales, de lo nuevo, de lo nuevo hay algo que se va a estrenar en julio, eso sí es una primicia para Martín y su equipo. Se va a estrenar en julio, se van a estrenar, todavía no lo puse ni en Instagram, eso. Se va a estrenar Motorhome, una serie de dibujos animados, todo hecho acá, en Argentina, que se va a dar por Paca Paca, en donde hago al papá de la familia. Él se llama Melquíades, son todos unos conejitos. Me pone nervioso que ahí aparezca todo azul, no sé por qué. Otra de mis neurosis. Y después también estoy trabajando para otra serie de voz original que se llama José Trueno, donde tiene algo que ver con el rapero que subí hoy a Instagram, pero no puedo decir mucho más que eso. Y no me acuerdo más. Y recién comentaste que estuviste con COVID hace poco. Y seguramente alguien que se puso feliz en esa semana porque estuviste ahí todo el tiempo fue Yumi. Sí, muy bien. Estaba esperando a ver cómo terminaba la pregunta, el desenlace de eso. Sí, se puso muy contenta, estaba más que nunca conmigo. A veces la traigo acá al estudio. Lo que pasa que como no tengo auto, no manejo, me manejo a pata. No la puedo traer a ella porque cada vez que la traigo la tengo que traer en un taxi. Entonces, es un presupuesto. ¿Y qué edad tiene? Yumi tiene 8 años, su nombre es Yun Ming, en realidad, que quiere decir nube brillante en chino, pero como los niños de la familia no les salía ese nombre y decían Yumi, Yumi, le quedó Yumi, como seudónimo. Y en esa vitrina, sí. ¿Tenés algún libreto? ¿Qué cosas tenés? Mira, ahí en esa vitrina tengo muchas cosas. No sé si quieren ir con la cámara. Ahí. En esta vitrina tengo muchos recuerdos. De hecho, con cada cosa que aparece se me ocurre algo distinto. Estos pitufos, por ejemplo, son muy significativos en mi vida
porque son los pitufos que yo usaba para jugar cuando era chiquito en mi casa, en el viejo barrio de Palermo, Palermo Viejo. Ni Queen, ni Hollywood, ni nada de eso que es ahora. Cuando se podía dejar la puerta de calle abierta, chicos. 15 años con la puerta de calle abierta sin vuelta de llave. Nunca un robo, jamás. Ningún problema. El mismo país que tenemos ahora. Y con estos pitufos yo jugaba, y además de ponerle las voces, que ya en ese momento... Oh, sí, mis pitufitos. Me gustaba hacer la voz de papá pitufo. O por ejemplo... ¡Ay, sí, esos malvados pitufos! ¡Ya los voy a atrapar! Decía Gargamel. Oh, tontín, que hablaba un poco así. Oh, papá pitufo. Además de eso, de ponerle las voces, yo hacía un juego que requería de mucha paciencia porque yo soy hijo único, ¿no? Y entonces tenía que, o jugaba con algunos amiguitos de la cuadra o me divertía solo. Y lo loco también que cabe destacar en ese momento es que como que casi no había espacio para el aburrimiento. Tu casa y era como un universo tan mágico para inventar historias y para armar, flashear historias que no te podías aburrir. No era como ahora que a los 2 segundos los niños están aburridos. Encima hay muchos padres que ves que no les dan demasiada bolilla, no les prestan atención, los ves en los colectivos. El papá va en una cosa y el nene, claro, pobrecito, si no lo haces flashear y no le jugás o no le motivás la imaginación, obviamente que se va a aburrir. Y lo que hacía era los ponía en fila y ponía el último pitufo, lo ponía al principio, el último al principio, y los hacía caminar. Los hacía caminar por la escalera, los hacía subir, bajar, pasaban por el patio. Yo vivía en una casa de propiedad horizontal que, para que se imaginen gráficamente cómo era como la vecindad del Chavo del Ocho. Eran todas puertas que daban a un mismo patio lleno de plantas, donde vivíamos con una tía bisabuela, con un señor que estaba junto con mi tía, que no era ni esposo ni nada, pero que había caído, creo que al principio de inquilino, y después se terminó quedando como en la familia. Entonces, todo el tiempo era tener motivo para imaginar cosas, ¿no? Y bueno, y después acá tenemos otra cosa bastante significativa, si quieren, es el tema del Chapulín Colorado, del Chavo, de Chespirito. Primero porque en mis clases hablo mucho de los personajes de Chespirito porque tienen roles muy marcados de actuación, ¿sí? Entonces son ejemplos perfectos para ponerle a los alumnos de cómo interpretar diferentes roles, diferentes emociones, ¿sí? Diferentes actitudes de personaje, ¿sí? El vago, que es Don Ramón, que no quiere trabajar, Kiko, que es el competitivo, el niño malcriado, el Chavo, que es el inocente y el que se maneja con torpeza y rompe todo, la Chilindrina, que es la traviesa. Está todo y la mentirosa, muy marcado los juegos de roles. Y además, también me gusta ponerlo como ejemplo para lo que es el español neutro dentro de las voces. Si ustedes se fijan, Don Ramón es un personaje mucho más mexicaneado en su hablar. Oye, Chavo, escúchame, estira el tonito. En cambio, el Chavo, el profesor Girafales, Doña Florinda, tienen un tono un poco más neutro dentro de lo que todos son mexicanos, ¿sí? Vámonos, tesoro, no te juntes con esta chusma. No dice, no te juntes con esta chusma. Eso es más netamente mexicano. Entonces, les digo, para llegar al español neutro, utilizan ese recurso. Escuchen el Chavo y fíjense cómo hay personajes más mexicaneados y personajes que suenan más a español neutro. Además, con Chespirito tengo una anécdota hermosa, que yo soy muy fanático de él y tuve la oportunidad de poder conocerlo en persona, otra cosa que no pude creer cuando me pasó. En una conferencia de prensa donde él estuvo, entramos y yo le hice unas preguntas como si fuera de un programa de radio. Había llevado un muñeco del Chapulín que había hecho yo en mi casa, en Guata,
porque también en esos momentos de ratos libres me gustaba mucho hacer muñecos de hecho hay un Isidorito por ahí que lo hice yo, ese que está ahí abajo, que es más reciente pero que está hecho con plastilina y después como laqueado con plasticola y creo que barniz. Y esto lo había hecho con guata, con relleno, y había hecho un cómic de Chespirito, donde dibujé a todos los personajes y hice historias. Pero mucho antes de saber que iba a venir Chespirito a la Argentina y sin imaginarme de dónde iba a terminar ese material, en la casa de Chespirito. Fui a la conferencia, en un momento le hice una pregunta de qué opinaba de la televisión de hoy, si le parecía que era una moda, por qué había tantos programas de chimentos y tan poco contenido de humor y tan poco contenido de ficción, ya en esa época, 2005, imaginen ahora. Me contestó las preguntas y después le dije ya a nivel más como personal, si me permitía, le iba a entregar, le iba a hacer el obsequio, entregarle un cómic que había hecho por mí. Bueno, se lo di, medio que empezaron todos los periodistas ahí a hablar, se armó como una cosa media, como una cosa inesperada, un tumulto, porque ningún periodista ingresaba donde estaba él. Y yo me mandé y me recibió muy bien y doña Florinda se puso a ver también el cómic y todo. Y recuerdo que don Roberto Gómez Bolaños, cuando terminó la conferencia de prensa, me buscó entre los periodistas, que yo no era, y me dice, tú el pequeñito, muy buenas tus preguntas, ¿eh? Muy bien. Y tus dibujos muy bien, muy bonitos. Y yo no podía creer. Segundo asombro de eso fue cuando recibí 9 meses después, porque yo le dejé mi mail en la revista, en el cómic que había hecho, sin esperar nada, pero se lo dejé escrito. 9 meses después recibo un mail que decía remitente RGB, Roberto Gómez Bolaños. Yo pensé que era una cosa tipo del Club de Fan del Chavo, que yo estaba anotado en esa época. Y cuando empiezo a leer, morí ahí. Me emocioné, me puse a llorar, le dije a mi mamá, me escribió el Chavo. Y eso lo tengo impreso y plastificado, el mail como recuerdo. Y no lo podía creer. Decía, tú sí que me tienes paciencia, con ese corazón inmenso del Chapulín Colorado. Porque aparte le escribí un poema también, como haciendo alusión a sus personajes y demás. Y bueno, esa fue como una segunda sorpresa y una tercera y creo que hasta más inesperada sorpresa. Creo que de todas las inesperadas que ya lo eran, esa fue la más inesperada. Viendo un reportaje a doña Florinda en YouTube, en un cameo de cámara del despacho de Roberto Gómez Bolaños aparece mi muñeco de Chapulín Colorado. O sea, ese muñeco viajó hasta México y el señor lo guardó. Yo no lo podía creer, salté de la cama cuando lo vi porque lo estaba viendo como cualquier otro video. Volví para atrás, me le puse el frame en pausa y además es inconfundible ese muñeco, porque aparte el secreto que tiene es que el pelito del Chapulín era un pedazo de pelito mío que yo me corté y se lo pegué al muñeco. Y la forma del muñeco es imposible que sea otro, no hay manera de confundirse. Estos que están ahí los hizo mi prima, por ejemplo, que también está en esta obra de Las extrañas mascotas. Actriz, cantante, profesora, una genia. Esos dos que están ahí tejidos. Y bueno, después hay un montón de recuerdos, las historietas que yo leía de chiquito, los muñecos de los Thundercats, los naipes, esos de Cromi, que creo que ahora vuelven a salir. Los naipes de Cromi creo que vuelven a salir. Ahí hay un par de muñecos también hechos por mí. Qué sé yo, muchos recuerdos. Los Elige tu propia aventura. Vos debes haber leído, claro, Elige tu propia aventura. Estos los leíamos en el patio de mi casa, de la casa de mis primos, la vieja conocida Mafalda. Don Nicola. Don Nicola. Después acá tienen esta historieta Batu, ese perrito que se ve ahí, es Tutum, que es un perrito al que yo le puse la voz
del dibujito animado de Batu, que es autoría de Tute, el hijo de Caloi, ¿sí? También otro grosso, señor Tute, a quien le mando un abrazo grande, un tipo muy querible. Con Tute también hay una anécdota, voy a ser muy rápido porque estoy robando mucho tiempo, pero son cosas lindas que ocurren en la vida. Y lo lindo de Tute fue que el casting fue en su casa. Entonces cuando llegué a su casa, del barrio de San Telmo, estaba en ese momento, ahora se recontramudó. Llegué y su bebé, su hijo era muy chiquito. Y cuando hice el casting fue todo muy atípico y muy diferente a los castings que uno tiene acostumbrado a hacer, que es ir al estudio, ¿no? Con el micrófono. Me senté a la mesa con él, la mujer estaba preparando la comida, había olor a sopa, había olor a comida, olor a casa, olor a familia. Entonces me sentí muy bien realmente. Y me dio una historieta y me hizo hacer las voces, ahí. Y me iba guiando, mirá, el perrito es así, asá, me iba llevando a la voz del personaje, yo lo iba haciendo, y en un momento el bebito se rió, hizo como una... sí, se rió, o prestaba atención, una cosa así, y me dijo, me parece que Tutum va a ser tuyo porque acá le gustaste, me parece. Increíble, y bueno, al final terminé siendo Tutum. Tuviste un minuto Yoquino, ¿lo conociste? No lo conocí, pero me hubiera encantado. Sí, me hubiera encantado. Otro genio de los tantos que hay acá. Y bueno, después hay una revista, TV Manía, que encierra un montón de gente que admiro, como Antonio Gasalla, al cual también imito muchísimo en sus personajes, Pepe Biondi, Alberto Olmedo. Bueno, esa revista Tato Bores está lleno de personajes que admiro y que casi te diría que en su mayoría a todos me gusta imitar. A Mamá Cora, por ejemplo, es un personaje que imito desde que era chiquito. En las fiestas... Todo el tiempo me pedían que haga Mamá Cora, ¿entendés? Aparte de como varias Mamá Cora, porque está la Mamá Cora que está con Susana, que habla un poco más así, y después está la Mamá Cora de Esperando la Carroza, que era como más así. Ah, son ellos, ¿no? Era como un poquito más cascada la voz. Y yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! Podrías haber puesto un poco más de cuidado en la cocina, ¿no? Le dice Tenuta. Che, no te remontes que no sos barrilete, ¿eh? Película que está en mi top 5 de favoritas. Esperando la Carroza, Volver al Futuro. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que está ahí el cómic. Amo esa película. Y bueno, muchas cosas más. Emocionantes las historias, lo de Chespirito. Sí, quiero ante todo agradecerles a ustedes por estos momentos, porque a mí me hacen viajar en el tiempo, que si bien suelo hacerlo muy seguido, porque soy bastante viajero del tiempo, soy muy recordero, soy nostálgico, soy tanguero. Me encanta cuando se une todo, mi profesión con las cosas que me fueron pasando, con gente que en mi vida pensé que iba a conocer. Bueno, a China también, a China la conocí en la función de prensa, no, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra ahora. Me sale función de prensa, pero no es esa. De la presentación de la película. En la premiere, muy bien. ¿Cómo se llama? De Elsa y Fred, una película muy buena, que ahora se hizo hace poco, unos años, una remake inglesa, pero la nuestra, chicos, es superior, perdonen. Primero porque tiene a China, que es fantástica. Con Shirley MacLaine, perdón que me meto. Sí, MacLaine. Puede ser, sí, claro. Y a ella la conocí, digamos, ingresé ahí a la premiere, y en un momento, cuando tocó hacer las preguntas también, tomé el micrófono y le hice la misma pregunta que a Chespirito. De hecho, hasta te diría que ahora me doy cuenta que puede ser una pregunta mágica esa. Porque por lo que ocasionó en las dos oportunidades. Y le pregunté a China,
le digo, ¿qué se siente? Le digo que creo que era 25 en esa época. Sí, porque ahora creo que hace 35, así que... Le digo, ¿qué se siente que a 25 años de esperando la carroza, todavía la gente en la calle te diga, yo hago puchero, ella hace puchero, yo hago ravioles, ella hace ravioles, qué país? Y se lo dije así, y todo el cine se mató de risa, me contestó y le dije sobre qué opinaba, ahí va lo de la pregunta de Chespirito, qué opinaba sobre el contenido de ahora y demás. Cuando termina la conferencia, ahí está, la conferencia es la palabra, me acerco hacia ella, imaginen, era el cine Gumont lleno de gente. Me acerco y la saludo y ella me agarra del brazo y me dice, acompáñame, vení. Entonces voy desde adentro del cine hasta el taxi, que ella para en la puerta, con ella del bracito. Y ahí dije, es mi momento. Y bueno, ni me acuerdo lo que le dije. Vieron cuando que es como una nebulosa que uno le agarra en ese momento cuando está ante alguien que admira mucho. Además, una cosa que me pasa también a mí es que no me gusta pecar de molesto. Entonces es una dicotomía que tengo entre no sabes lo mucho que te admiro y a la vez no te quiero molestar. Es muy difícil esa parte. Sobre todo me pasó mucho con Chespirito, ¿no? Que viene de otro país, que viene de un país que admiro muchísimo. Siempre que tengo alguna nota con México o algo que trabajo para México, la virtud de trabajar con ellos. Esta serie que te digo de How I Met Your Father se hizo con Tejedo, por ejemplo, un director y actor mexicano de doblaje maestro. Y me pasa eso, ¿no? Que es, estoy en esa dicotomía. Y me pasó que también... ella, en este caso, ella me dijo la dirección de donde vivía y me dijo, escribime. Me dijo, Uruguay, no sé qué, porque ella casualmente vivía en la calle Uruguay, paradójicamente. Creo que era el 1400 o 1200. Yo anoté, como pude, el teléfono y le escribí una carta que terminé escribiendo solo una carilla. Porque también dije, no le voy a escribir 10 hojas, no la quiero molestar. Y además digo, ¿cómo le transmito mi admiración y a su vez siendo breve y no molestando? Y me acuerdo que en la carta le hablé no solo de ella como actriz, le dije que la admiraba mucho como persona porque sentía que tenía una luz propia. Fíjate que China, tanto China como Chespirito, los dos con CH, tanto China como Chespirito son gente que es muy lindo escuchar hablar. A mí me pasa que hay gente con la que me pierdo oyendo, me obnubilo, entro en una cosa, en un mundo mágico. Y China tenía esa particularidad y Roberto Gómez Bolaños también. Y le puse que yo sentía que tenía una luz propia, le conté de cuando había ido a Uruguay tantas veces, a un lugar donde es un lugar muy espiritual, donde hay energías muy particulares, cosas que me han pasado, pero otro día hablamos de los ovnis y de esas cosas. ¿Querés decir algo? No, me parecía. Bueno, y que fuimos con Keco y con José Perticarini, los que te nombré del señor Ferré, así que miren como todo tiene que ver con todo. Y se ve que le gustó lo que le puse y me contestó. Suena el teléfono una noche. Yo atiendo como si nada. Estaba hablando con mi primo por teléfono de línea, no me olvido más, y me llamó al celular. Y, hola Ariel. Y yo dije, sí, ¿quién habla? Escuchaba con una voz conocida, pero me había parecido en su momento una directora, Emma Ledo, que es una directora y actriz de doblaje. Y dice, ¿sabe quién te habla? China Zorrilla. Yo me morí, estaba al tubo con mi primo y dije, chabón, después te llamo. Corté y me puse a hablar con ella. Y por un momento sentí que estaban esperando la carroza porque ella tenía una perrita en ese momento que se llamaba Flor. Y empezó a ladrar y ella empezó a decir, ¡Flor, cállate! No sé qué. Y yo dije, ¡ay, estoy esperando la carroza! No lo podía creer.
Me acuerdo que me dijo, te sorprendí, ¿no? Sí, te sorprendí. Sí. Gran actriz China Zorrilla. Sí. Bueno, fue como la primera vez que me llamó Carmen también. La primera vez fue una sorpresa, pues hablábamos hasta altas horas. Hubo una época que hablábamos hasta las 3 de la mañana con Carmen. Pero la primera vez, digo, ¡ah! ¿Cómo Carmen? Encima le dijo a mi mamá, muy astuta ella, le dijo una amiga. Sí. Mi mamá atendió el teléfono y dijo, ¿está Ariel? Sí. ¿Quién es? Una amiga. Una amiga, dice mi mamá. Y aparte, chicos, esto que cuento para la generación nueva era como... Era otra vida, o sea, era otra realidad. No es que vos tenías un celular y te llamaban o te mensajeaban. Sonaba el teléfono en tu casa, atendía a tu papá o tu mamá y te pasaba a vos el teléfono. Una cosa de otra época. Era así, ¿eh? Sí. Y ¿qué opinas de las ficciones de hoy en día, de la comedia? Ahora vos me haces la pregunta que yo le hice a Chespirito. Te va a traer suerte, vas a ver. Bueno, mira, hay diferentes opiniones, o sea, tengo distintas opiniones, no es algo general. Me parece que hay muy buenas ficciones, muy buenos proyectos audiovisuales. De hecho, no todos los muy buenos proyectos son de plataformas conocidas. Hay mucho buen material de cosas independientes. Y lo mismo pasa en el teatro independiente. Hay muy buenas propuestas, a veces casi mejor que en un teatro comercial o de grandes figuras famosas. Y también hay cosas que no me gustan, sobre todo porque me parece que falta contenido. Cuando una idea es buena y está bien realizada, a veces hasta ni siquiera depende de cuán novedosa es. Fíjate que las cosas novedosas pegan un montón, o las historias nuevas pegan un montón si son buenas y están bien hechas, pero también las fórmulas bien hechas resultan. El problema es cuando no se da ninguna de las dos cosas, o sea, o cuando es solamente una formulita y no hay vuelo, no hay una historia que te atrape. Sí. ¿Y qué mensaje final te gustaría dejarle a la gente? Bueno, mira, como mensaje final, como más dirigido hacia la gente que, unificando todo lo que hablé, hacia la gente que se quiere dedicar a esta hermosa y mágica profesión que es actuar, sea desde la voz solamente, como en voz original, videojuegos, audiolibros, doblaje, como a gente que hace además teatro o televisión o cine, o bailarines o cantantes, todo lo que sea arte en general. A ellos sobre todo, y a los que no quieran hacer arte también, siempre mi humilde opinión de hagan lo que les gusta, hagan lo que les da pasión, hagan lo que aman, vayan tras eso. No se dejen doblegar, no se dejen llenar la cabeza. Todo se puede lograr si uno le pone empeño, estudia, trabaja, tiene un compromiso con eso que está haciendo, una pasión, investiga. El actor es un eterno curioso. El actor no termina nunca de aprender, lo digo mucho en mis clases, lo digo todo el tiempo, por eso también lo tengo tan a la mano, porque nunca terminamos de aprender los artistas, siempre estamos descubriendo algo nuevo, y eso es lo que lo hace tan eterno, a esta eternamente mágica, esta profesión, que siempre hay algo nuevo para descubrir. Y denle para adelante, porque de eso se trata, si no, uno empieza a entristecerse por dentro, a hacer algo que no le gusta. Traten de ir por lo que les gusta, ¿sí? Y lo van a lograr, y más ahora que hay tantas herramientas para poder hacerlo o para poder manifestarlo. Siempre para adelante, y con la mejor, y estudiando y con compromiso, porque sin estudiar no se logra nada. Si hay frustración, bienvenida. La frustración que no paraliza,
porque no te dejas paralizar por esa frustración, es muy buena, es muy positiva. La crisis, bien entendida, es positiva. Obviamente, si la crisis dura toda la vida, no. Si la frustración dura toda la vida, no. Pero si sirve para decir, tengo que redoblar esto, tengo que ir para allá, bueno, vamos para adelante, de eso se trata. Muy buenos los consejos. Y para ir cerrando, pueden ser 3 saluditos de 3 personajes para la gente que esté viendo la entrevista de la... Sí, claro. Bueno, seguramente me pedirían Dave el Bárbaro, así que... Soy Dave el Bárbaro, directamente desde Udrogoth. ¡Ay, rechapos! Quiero mandar un saludo grande a toda la Argentina y en especial a Río Negro. ¡Allá vamos! O si no, el entrenador Steve. ¡Ay, du, canción para soñar! Y soñar es lo que debemos hacer para concretar nuestros desafíos y nuestros objetivos. ¡Ja, ja! Allí los espero. Y también otro era Toby Decidido de Gravity Falls. Y nunca mejor que estoy aquí con este micrófono. Soy Toby Decidido para Gravity Falls Chismorreos. Sí, les mostraría un muñeco que tengo a medio terminar de Toby, pero lo tengo en el placard. Ajá. Muchísimas gracias. Para finalizar, recordemos tus redes sociales, cómo te pueden contactar. Bueno, @AriSister en Instagram. Si no me encuentran en Facebook también, pero la verdad que cada vez lo estoy usando menos. Hoy publiqué una cosa en Facebook y dije, sí, me acuerdo que está Facebook, cierto. Y si no, bueno, Twitter que tampoco uso, no, Instagram, @AriSister. Vamos por ahí que así unificamos. Y ahí te pueden contactar para las clases. Para lo que sea, me mandan un inbox, si quieren que les mande un saludito se los mando, si quieren averiguar sobre mis cursos de doblaje lo pueden hacer también ahí, les mando la información, para lo que quieran, para agregarme, seguirme, likearme sobre todo. Muchísimas gracias. Este saludo ya se tiene que terminar. Muchísimas gracias. gracias. A ustedes, gracias. Y también a la gente sí, que está del otro a todos lado. los que están ahí, gracias porque es mi mayor gratificación después de 23 años de estar laburando todos los días haciendo esto. Su cariño, su saludo, su afecto de todos los países, gracias. No voy a nombrar porque no me quiero olvidar a ninguno, son muchos los que me hacen llegar su cariño, les súper agradezco. Un saludo a todos y hasta la próxima entrevista. Chau. Se acercan las vacaciones de invierno y llega Extrañas Mascotas, de jueves a domingo a las 17 horas, en Teatro Boedo 21. Extrañas Mascotas, una obra para toda la familia. Entradas en venta en alternativateatral.com.